Plastigama Guapin. Hey, ¿vieron que ahora Plastigama, referente en la construcción en América Latina, está conectándose con Wavin, empresa global especializada en innovaciones para obras? Están conectando experiencia local con soluciones internacionales. Tu ingenio con innovaciones de afuera. La confianza de quien te conoce con soluciones más sustentables. Plastigama Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida. Plastigama Guapin. Plastigama Guapin. Hey, ¿vieron que ahora Plastigama, referente en la construcción en América Latina, está conectándose con Wavin, empresa global especializada en innovaciones para obras? Están conectando experiencia local con soluciones internacionales. Tu ingenio con innovaciones de afuera. La confianza de quien te conoce con soluciones más sustentables. Plastigama Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida. Plastigama Guapin. Muy buenas noches con todos. Soy Carlos Valenzuela, ingeniero civil de profesión y desempeño el cargo de asesor técnico de Plastigama Wavin. Es un gusto para mí darles la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias magistrales sobre criterios técnicos de procesos constructivos con tecnologías Plastigama Wavin. El mismo se desarrollará a partir del día de hoy hasta el 1 de septiembre, todos los jueves a partir de las 18 horas. Quiero agradecer por su puntualidad y su preferencia con Plastigama Wavin para formar parte de esta iniciativa que tiene por objeto compartir conocimientos relacionados con temas de instalación y a su vez con las tecnologías plásticas que forman parte de nuestro extenso catálogo. Quisiera dar también la bienvenida al ingeniero Jaime Llanes León, quien hará la apertura oficial de este ciclo de conferencias magistrales. El ingeniero Jaime Llanes cuenta con una trayectoria profesional de 34 años en Mexichem Ecuador S.A., fabricante de la marca Dual Plastigama Wavin. Ha ocupado cargos técnicos como superintendente de gestión de calidad, director de laboratorio de ensayos de la empresa y auditor líder del sistema integrado de gestión, además de cargos en el área de negocios, donde actualmente se desempeña como superintendente responsable de los servicios técnicos de clientes. Forma parte del Comité Técnico ISO TC 138 de tuberías, accesorios y válvulas plásticas para la conducción de fluidos, en calidad de experto técnico representando al Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. Actualmente preside dicho Comité Técnico INEN en Ecuador, además del Consejo Técnico Consultivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE y la Comisión de Normalización de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS. También representa a la empresa ante el directorio del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable CES. Agradecemos la presencia e intervención del ingeniero Jaime Llanes, a quien cedo la palabra en este momento. Bienvenido, ingeniero. Bien, muchas gracias, Carlos. Mi intervención va a ser muy corta, realmente para agradecerles a todos por su presencia, convocarlos a que participen en las 10 conferencias que tenemos preparadas para ustedes en este cuarto ciclo. Este es el cuarto ciclo, el primero fue en el 2020, el segundo igualmente en el segundo semestre de 2020, el tercer ciclo fue el año pasado, 2021, sobre criterios de diseño. Hemos venido planificándonos en el largo plazo. El primer y segundo ciclo fue de criterios generales de productos, el segundo de criterios de diseño, como les indiqué, y este cuarto ciclo es sobre criterios de procesos constructivos, criterios de instalación en procesos constructivos de las diferentes tecnologías plásticas que podemos disponer en nuestro mercado como el grupo Plastigama Wavin. Vamos a ir
recorriendo y los invito a que recorran y disfruten cada una de estas conferencias que van a ser dictadas por profesionales expertos de nuestra empresa, 4 ingenieros que ya los vamos a conocer poco a poco. Bueno, realmente algunos de ustedes que ya han estado en los ciclos anteriores ya los conocen, a Carlos, Jorge, Joseph y Eduardo. Eduardo nos va a presentar ahora su conferencia. Vamos a recorrer primero lo que es edificaciones en 5 conferencias. Agua potable, la primera de hoy. En edificaciones, la siguiente semana tendremos lo que es desagüe, ventilación, sistemas de aguas lluvias en edificios. Luego tendremos lo que es sistemas anaeróbicos para tratamiento de aguas servidas, que también disponemos sistemas al respecto. Luego vendrán sistemas contra incendio. Y también tenemos lo que es BIM, el sistema de modelado a través de Revit. Tenemos bibliotecas o librerías de nuestros productos, muchos de nuestros productos, y eso va a ser una conferencia muy novedosa también e interesante. Luego vamos a entrar también vamos a ver drenaje de aguas lluvias en grandes cubiertas. Finalmente, en lo que es infraestructura, agua potable, sistemas de alcantarillado, sanitario y pluvial. Vamos a ver lo que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible y vamos también a ver nuestras librerías para infraestructura, librerías BIM. Eso es más o menos una idea, un breve resumen del programa. Una vez que ustedes se registraron en la primera conferencia, en esta ya están registrados en todas. Al final, ya sabemos, el año pasado hubo unos premios muy interesantes para aquellos que habían participado en todas las conferencias. Este año va a ser igual o quizás mejor. Así que, por favor, esperamos su compañía. Estamos muy seguros que este ciclo de conferencias enfocado en instalación, procesos constructivos, va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos y doy inaugurado este nuevo ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Llanes. Es un gusto también para mí presentarles a nuestro conferencista de la tarde y noche de hoy. Sé que muchos de ustedes en los anteriores ciclos, en los 2 anteriores años, lo han escuchado. Se trata del ingeniero Eduardo Javier Veloz López. Eduardo en esta tarde y noche desarrollará el tema sobre criterios técnicos de procesos constructivos para sistemas de agua potable en edificaciones y experiencias. De esta manera, me permito darle también la más cordial bienvenida a mi colega y amigo, el ingeniero Eduardo Javier Veloz López, quien es ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Actualmente, Eduardo se desempeña como asesor técnico en Plastigama Wavin, participa activamente en el desarrollo de nuevos productos y asesoramiento de sistemas plásticos para el sector de la construcción. Cuenta también con diplomados en construcción y desarrollo urbano sustentables, alcantarillado y aguas pluviales, y protección contra incendios en base a normas NFPA. Sus 15 años de actividad laboral los ha realizado trabajando como residente de obra y asesor técnico de productos para la construcción. Finalmente, cuenta con el título de experto Edge para asesoramiento de certificaciones de edificios sustentables. Eduardo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes contigo y con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por tu apoyo, el apoyo que me vas a brindar para esta conferencia, agradeciendo siempre a todos su compañía. Este es el tercer año que hacemos este ciclo de conferencias. Sabemos también por lo que está pasando actualmente en nuestro país, entonces es muy importante que no paremos de trabajar, en el caso de nosotros como empresa, capacitando y de ustedes aprendiendo o en este caso apoyándonos para poder recibir la información que nosotros les vamos a presentar, esperando obviamente que todo se mejore y que haya paz, ¿no? Que eso es lo que queremos y sobre todo trabajo, ¿no? Que podamos seguir trabajando en todo lo que queremos hacer, seguir produciendo, que eso a fin de cuentas es lo que más importa, ¿no? Les repito una vez más el agradecimiento por su presencia y es así como vamos a comenzar el día de hoy nuestra presentación con los criterios sobre procesos constructivos de sistemas de agua potable en edificaciones, experiencias en obra, ¿no? Esa va a ser la conferencia que vamos a recibir el día de hoy. Esto y lo veremos muy breve. Creo que ya todas las personas que han podido asistir a nuestras conferencias
ya conocen muy bien este tema, pero que sepan los que son nuevos y los que recién están acompañándonos, que nuestra empresa tiene una marca dual, en este caso ahora se llama Plastigama Wavin, porque es parte de nuestra multinacional. Orbia es la multinacional que en este caso decidió que nosotros en Latinoamérica tengamos en este caso el respaldo de una empresa que es la número 1 de turbosistemas en toda Europa, como es Wavin. Y es por eso que nosotros somos actualmente Plastigama Wavin, en Colombia Pafco Wavin, en el resto de Latinoamérica Manco Wavin. Es por eso que tenemos esa doble marca, ¿no? Adicionalmente a eso, nosotros como empresa tenemos más de 64 años de trayectoria en el mercado local. La línea que vamos a observar, las líneas que vamos a observar el día de hoy son parte de nuestra área predial, nuestra área comercial predial o de construcción. Y siempre tomando en cuenta la innovación permanente, ¿no? Básicamente nuestro trabajo es ir a obra, conocer las necesidades que existen en los proyectos y tratar de obtener un producto que precisamente mejore esa respuesta a los trabajos que se generan por parte de los contratistas. Y es por eso que podemos observar que el último desarrollo que nosotros tenemos en la actualidad, que salió a finales del 2021, en verdad, dice el 2022, es el biotanque séptico integrado. Mi compañero Jorge Gavino va a dar en su momento una charla sobre este tipo de productos, que precisamente lo que hacen en este caso es mejorar el tratamiento de aguas residuales domésticas de mejor manera, ya incluyendo sistemas de desinfección. Nuestros 5 sellos de calidad internacionales, lo que nos distingue como empresa, para que ustedes conozcan y sepan todo lo que invierte la empresa para poder estar certificados con la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO IEC 17025, la OSHA 18001 y la ISRS nivel 6, con todos nuestros sellos de calidad. Los sellos de calidad en este caso te los otorga la entidad que es la INEN, que es el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Nos vamos a concentrar en algunos de estos productos que tienen sello de calidad, que nosotros podemos ver que en la actualidad son 20 los que tenemos. ¿Cómo obtenemos estos sellos? En este caso no los sellos de calidad. ¿Cómo obtenemos las normas bajo las cuales obtenemos los sellos de calidad? Es ingresando a la página de la INEN, www.normalizacion.gov.es, al catálogo de normas técnicas, ingresamos nuestra información, nombres y apellidos, si es necesario que ustedes gustan poner la empresa, el tipo si es privada o pública, y la guía para poder hacer la búsqueda, ¿no? Que puede ser el número del código de la norma o algún tipo de descripción para que lo pueda encontrar. En este caso, vamos a poder ver que esta es la norma 2497, de la cual tenemos sellos de calidad. Es la tubería de PVC roscable cédula 80 para sistemas presurizados de agua potable, ¿no? Ahí vemos cómo se observa una norma una vez que nosotros la podemos descargar con todos sus requisitos para la fabricación y pruebas que se tienen que hacer del producto para obtener el sello de calidad. Todos los sellos de calidad vigentes que tenemos para nuestros productos, en este caso para el área de construcción o predial. Y el sello de calidad en este caso lo que indica es el organismo de certificación y acreditación, en este caso es la INEN, el código y número, el producto, nombre y con sus características, que es tubos de PVC rígido de unión por rosca para conducción de agua potable a presión cédula 80, la marca comercial, Plastigama, el nombre de la empresa o el fabricante, que en este caso en la actualidad es México en Ecuador, y asimismo también tomar en cuenta que la fecha de expedición, mejor dicho, la fecha de vencimiento tiene 3 años después de la fecha de expedición, es decir, que tiene 3 años de vigencia este tipo de sellos, por lo cual cada 3 años hay que ir renovando cada uno de nuestros sellos de calidad. Tomando en cuenta que somos parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestra empresa trata siempre de ser parte, especialmente en los apartados de agua limpia y saneamiento, con la calidad de productos que sacamos para que puedan conducir agua potable, en este caso para el consumo humano, en industria, innovación e infraestructura. Esto ya es lo que tiene que ver con todos los procesos de fabricación de nuestros productos. Ciudades y comunidades sostenibles con productos como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que los va a dar en este caso mi compañero Carlos Valenzuela, que me está ayudando con la presentación. Producción y consumos responsables, asimismo también en lo que tiene que ver con los procesos de fabricación de nuestra empresa.
y la acción por el clima con todos los productos que nosotros asimismo también sacamos dentro de nuestra empresa para que puedan mejorar, en este caso, todo lo que tenga que ver con el ecosistema, con tratamientos de aguas residuales y productos que también nos sirvan para, en este caso, aprovechar o reutilizar aguas. El contenido que vamos a ver el día de hoy son las presentaciones de todas nuestras líneas, evaluaciones preliminares de diseño, los proyectos ya sean con línea roscable para agua fría y caliente, para termofusión, para líneas soldables, para líneas de, en este caso también, de los tanques de polietileno, las pruebas de instalación y cuáles son los errores más comunes de instalación, ¿no? Vamos a ir viendo todos los pasos. Les recomiendo mucho el último punto donde vamos a poder ver mucha información técnica o sobre todo mucha experiencia que se ha podido recopilar en obras. Empezando con las líneas para instalaciones de agua potable en edificaciones, los materiales plásticos que vamos a revisar, es mejor dicho, las materias primas que vamos a revisar de nuestros productos son el PVC, que es el cloruro de polivinilo, el polietileno y el polipropileno. Ya vamos a ver más adelante cada uno de los productos que tienen eso. Primero comenzamos con los tanques de polietileno. En este caso son fabricados con materia prima que tiene que tener la aprobación de la Food and Drug Administration, es decir, esta norma internacional estadounidense, que es la que indica que se puede utilizar un producto para que pueda, en este caso, conducir agua potable o agua para consumo humano. Los procesos de producción, en este caso, es el proceso de rotomoldeo, que es básicamente colocar la materia prima en un molde que puede ser muy grande, como los tanques, por ejemplo, de 20,000 litros que vamos a ver más adelante, y que luego ingresa la materia prima, se va calentando, el molde empieza a rotar, es por eso su nombre, el rotomoldeo, y de esa forma todo se va pegando a sus paredes hasta el punto de darle la forma al producto final terminado, y es así como nosotros fabricamos nuestros tanques, nuestras cajas de registro en acera, manjoles, sumideros, lavaderos, base steel, son los productos que fabricamos bajo ese proceso. Y en el caso de nuestros tanques tenemos dos tipos, el estándar, que es para consumo de agua potable solamente, y el de industrial, que en este caso te permite tener ciertos tipos de químicos, ¿no? Como por ejemplo el almidón, pulpa de fruta, mermelada, agua de mar, cerveza, urea, glucosa, incluyendo diésel también, por ejemplo, en tanque cilíndrico horizontal, ¿no? Se pueden incluso almacenar ciertos tipos de granos, siempre y cuando su densidad sea menor a la del agua, pero de todas maneras, cada vez que ustedes se topen con algún tipo de químico en particular, lo que le podemos recomendar es que se comuniquen con nosotros en el departamento técnico para, en este caso, validar que el producto que va a ser envasado en nuestros tanques no vaya a causar ningún tipo de daño al producto. El primer tipo de tanques que vamos a observar es el tanque cilíndrico vertical o tipo botella. Información, en este caso, recordemos que estamos en una etapa de instalación. Debemos conocer primordialmente los volúmenes, 250, 500, 1100 o 2500 litros, dependiendo en este caso del diseño o la solicitud del cliente final. Conociendo asimismo también, y que se indica siempre en la hoja técnica, son las dimensiones del tanque. ¿Para qué? Porque usualmente se utilizan este tipo de tanques como tanques elevados, vale la redundancia, ¿no? En este caso, por ende, debo tener una losa de concreto en el cual se vaya a sentar el tanque, que tenga el tamaño suficiente para que pueda ingresar todo el tanque sin ningún tipo de inconvenientes, incluso darle espacio para que una persona pueda caminar alrededor en caso de hacer mantenimientos o limpiezas. Es por eso que nosotros debemos tomar muy en cuenta eso. Además, nuestros tanques o algunos de nuestros tanques incluyen kits de instalación. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que tiene cada uno de estos kits. 250 litros tiene un kit de media pulgada, ese es el diámetro de todos los accesorios, 500 litros de media pulgada, de 1100 3/4, 2500 3/4, y recordando que por ahora los tanques que vamos a ver son solamente para uso superficial. Luego el tanque apilable cónico, en este caso con volúmenes de 250, 500, 1000 y 2000 litros, ¿no? Muy importante asimismo que sepan las dimensiones de los tanques, en este caso por las recomendaciones o las indicaciones que les di anteriormente. Los kits de 250 para litros viene de media pulgada, de 250 hasta 1000 litros, media pulgada, y en 2000 litros, 3/4 de pulgada. Luego tenemos el tanque cilíndrico horizontal
o tipo chanchito, como también se lo conoce comúnmente, ¿no? Vienen presentaciones de 500, 1300 y sus dos últimas presentaciones que son de 2500 y 5000 litros, ¿no? En el caso de los kits, 500 litros viene de media pulgada, el de 1300 y 2500 de 3/4 de pulgada, el de 5000 litros no viene con un kit de instalación, pero es precisamente estos volúmenes nuevos son los que se sacan. ¿Para qué? Para que en caso de que una persona tenga una plataforma, en este caso lo pueda volver un tanquero, colocando en este caso un tanque de un volumen de hasta 5000 litros, ¿no? Y que en este caso es incluso puede llegar a contener diésel sin ningún tipo de problema. Bueno, obviamente el tanque tiene que estar muy bien fijado en este caso para que pueda funcionar como tanquero, ¿no? Luego tenemos los tanques cilíndricos verticales en su presentación de 210 litros o de 55 galones. Estos son más utilizados en obra para contener agua, específicamente para usos de los proyectos, ¿no? Incluso también para limpiezas del personal. Luego tenemos tanque industrial, como lo habíamos visto anteriormente, ya puede contener ciertos tipos de químicos en la misma presentación de volumen, 55 galones, y el único ingreso que tiene, porque la tapa está soldada, es por unas pequeñas tapas roscables de 2 pulgadas y de 3/4 de pulgada. Por ahí pueden tanto ingresar o salir los fluidos que vayan a ser contenidos en este tanque. Luego tenemos el tanque rectangular, su presentación es de 500 litros, incluye un kit de media pulgada, recordemos que son solamente para uso superficial, y estos son los accesorios que vienen en los kits, ¿no? Adaptadores de tanque, codos de 90 grados, codos cachimba, que es un codo que tiene en un extremo una unión que es roscable hembra y en el otro extremo una unión roscable macho. Tenemos uniones universales, tenemos T y también tenemos neplos. En el caso de los tanques de gran volumen se pueden adaptar, vale la redundancia, adaptadores de 3 y de 4 pulgadas. En los tanques de gran volumen no tienen kits y estos aquí se venden por separado. Luego tenemos el único tanque en nuestras líneas de tanques que se puede utilizar solamente para uso enterrado. A diferencia de los otros, como les había indicado, no puede ser utilizado de manera superficial, solamente para uso enterrado, y los otros tanques solo para uso superficial. Su presentación en 1200, 2000 y 4000 litros. Muy importante en este caso, asimismo, las dimensiones del tanque. ¿Por qué? Porque como es solo para uso enterrado, yo tengo que hacer una excavación en el suelo para que pueda ingresar el tanque, incluyendo el sobreancho de 30 a 50 centímetros para poder colocar material de relleno. Entonces, es muy importante en este caso las dimensiones para saber cuánto es lo que yo debo excavar para poder hacer la instalación de este tipo de tanques cisternas. Luego y finalmente tenemos los tanques de gran volumen con presentaciones de 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 litros. Aquí en este caso también es muy importante conocer el volumen, o mejor dicho, el peso del tanque lleno de agua. ¿Por qué? Porque el suelo, o en este caso la losa de concreto, con la cual va a estar soportado el tanque, va a estar por debajo del tanque, debe tener la capacidad portante suficiente para aguantar el peso del tanque totalmente lleno de agua. Es por eso que se especifica el peso del tanque con agua. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Para el tanque de 5.000 litros es el único que no tiene uso industrial. Luego el resto, 10.000, 15.000 y 20.000 litros, se venden en tipo estándar o en tipo industrial. Para conducciones de agua potable tenemos toda nuestra línea completa para sistemas presurizados tanto en agua fría y caliente. El proceso de fabricación de nuestros tubos es por medio de extrusión, donde ingresa la materia prima en una tolva que luego va calentando, tiene unos calentadores y unas termocuplas para poder revisar la temperatura a la cual se va a ir derritiendo la materia prima, luego pasa por un tornillo sin fin, y luego va llevando la materia prima que se va calentando hacia un cabezal formador que tiene el diámetro del tubo terminado, el diámetro nominal de la tubería que se necesita. Y luego es así como sale el producto finalmente elaborado, que es en el cual hacemos nuestras tuberías para presión y asimismo también perfiles en ese caso. En el caso de los accesorios se lo hace por medio de inyección
ingresa asimismo la materia prima o se inyecta la materia prima hacia unos moldes que luego obviamente estos terminan cerrándose y le dan la forma porque la cavidad de los moldes tiene la forma de los accesorios. ¿Qué materias primas se trabajan con esto? El PVC, el polietileno o el polipropileno. Empezamos con nuestra primera línea, las tuberías de PVC para presión, línea espiga campana. La unión es por medio de cemento solvente, fabricados con sello de calidad conforme al NTE INEN 1373. Es decir, que nosotros vamos a la página que ya les había mencionado, la página normalización.gov.es. Yo indico en el apartado de la descripción el número 1373 y voy a poderme descargar la norma bajo la cual se fabrica este producto. Y es así como voy a conocer todos los diámetros nominales, los espesores mínimos que requieren para este tipo de productos y todas las pruebas que deben hacer un laboratorio para que en este caso sepan que el producto cumple con todas las necesidades de la norma. Y es así como pueda tener su sello de calidad. Información técnica para conocer, obviamente los diámetros nominales, en el caso del diseño, los diámetros interiores, también se describen los espesores de pared. Las longitudes, eso siempre va a ser muy importante en instalación, longitudes de 6 metros y las presiones también, asimismo, nominales para la etapa de diseño. Luego continuamos asimismo en líneas de PVC para agua fría, la línea de PVC roscable. La norma bajo la cual se fabrica es la norma 2497, que es la que vimos en el ejemplo en las diapositivas anteriores de la norma. Información técnica es que ya aquí no tenemos datos en milímetros, como es el caso de la línea anterior. Y cabe también mencionar que la línea anterior no se fabrica solamente en esos diámetros, sino hasta 200 milímetros, pero como estamos en el proceso de edificaciones, casi siempre se trabaja solamente entre 20, 25 y 32 milímetros. En el caso de la línea roscable, viene ya ahora la medida en pulgadas, media 3/4, 1, 1/4, 1,5 y 2 pulgadas. Información a conocer también, la longitud de los tubos también es de 6 metros, diámetros internos por cuestiones de diseño y asimismo las presiones nominales también por la etapa de diseño. Las válvulas de compuerta metálica también son parte de nuestro portafolio. Los diámetros aquí vienen hasta 4 pulgadas tenemos y son precisamente para poder hacer los cortes en cada uno de los ambientes de nuestra vivienda. En nuestras viviendas, los cortes de agua potable, en cada uno de nuestras, puede ser obviamente en el baño, necesitamos una llave para poder hacer el corte o el paso del agua en esa área para hacer algún tipo de mantenimiento porque ha ocurrido algún tipo de daño en grifería, y lo mismo en cada una de las áreas o de los sectores que consuman agua potable, ¿no? Tenemos luego la línea dorada. Esto ya no es PVC, ahora es polipropileno, la materia prima. En este caso es la primera línea que vamos a ver para agua fría y caliente, con sello de calidad conforme la NTE INEN 2955 y lo mismo con el sello de calidad conforme a la norma IRAN 13473. ¿No? La norma IRAN es una norma argentina, son las normas argentinas que tienen ellos, sino que antes no teníamos una norma nacional y por ende se permitía tener un sello de calidad conforme a esta norma argentina. Luego ya salió la norma 2955 y es por eso que tenemos en este caso la norma para este tipo de producto. Vamos a ver aquí en este caso que los diámetros nominales son los mismos que en la línea de PVC roscable. Los accesorios son todos de polipropileno, por ende en la línea de PVC roscable trabaja con los accesorios de polipropileno. En este caso, para conducciones de agua fría, en conducciones de agua caliente son todo en polipropileno. Información importante de conocer es que como ya llevamos en este caso agua caliente, es necesario también que se sepa que dependiendo de la presión y de la temperatura del agua, viene el tiempo de servicio de la tubería, ¿no? En este caso, y también de los accesorios. Tomando en cuenta, por ejemplo, si yo quiero que mi tubería tenga o cumpla, en este caso, una instalación de 25 años sin ningún tipo de inconvenientes a una temperatura de 60 grados centígrados, que es lo que puede salir tranquilamente de los calentadores, debería trabajarlo con una presión de 0.35 MPa o 50.8 libras pulgada cuadrada, PSI, ¿no? Obviamente esto es algo que no es que se cumple a rajatabla, ¿no? Sino que es una información que en este caso la damos como guía
para que se pueda conocer. Usualmente dentro de las viviendas se maneja con presiones entre 60, 70 PSI, 80 PSI como mucho, no se manejan mayores presiones. Obviamente ya tomando en cuenta si son edificaciones ya es algo distinto, ¿no? Porque muchas veces, obviamente, debido a las pérdidas que se van generando por cada uno de los pisos, es probable que yo tenga que tener sistemas de presión después de 4 o 5 pisos para luego poder asimismo darle agua potable con la presión necesaria a la última pieza sanitaria del último piso, que ese es en el caso de el punto más crítico en el caso de un diseño de agua potable. Todos los accesorios que tenemos, que son de toda la línea, en este caso se manejan también en PVC roscable, tomando en cuenta que tiene tapones, reductores, y asimismo también tiene accesorios con insertos metálicos para poder hacer las uniones con las piezas sanitarias o con todos los accesorios que sean metálicos, como por ejemplo los tubos de abasto. Y en este caso, si en algún momento tenemos que hacer algún tipo de reparación o mantenimiento, yo pueda sacar estas piezas roscables en metal y no le haga o no afecte en este caso los hilos de los accesorios plásticos, ¿no? Es por eso que tenemos nosotros accesorios con insertos metálicos. La línea cuatritubo es una línea que es de 4 capas, como su nombre lo indica. Las anteriores son todas monocapas. Se utiliza este producto para exteriores. Es la única línea que nosotros tenemos para ese uso. Vienen los mismos diámetros nominales que la línea dorada, en este caso, pero tiene sus 4 capas que se indican. La primera capa marrón, que es la externa, para que le da la protección UV. La capa verde, que facilita el roscado, la capa blanca, que incrementa la resistencia al impacto, y la capa azul es la que le da el bajo coeficiente de fricción, que es el coeficiente de fricción en este caso para todos los plásticos. Tenemos ahora la línea Thermomax, el polipropileno random, que es su materia prima. La unión se la hace por medio de termofusión. Sirve para tanto agua fría como caliente. Su sello de calidad conforme a la NTE INEN ISO 15874-2. Porque esta de aquí es INEN ISO y las otras solamente son INEN. Siempre para poder sacar tu norma, en este caso la INEN lo que hace es tomar como matriz una norma internacional y lo que hace es o la adapta o la adopta. En este caso, el caso de la INEN ISO es una norma que es adoptada, es decir, que básicamente casi tomas totalmente toda la información y no le haces mayor cambio para que la norma sea parte, en este caso, de todo el catálogo técnico de la INEN. Pero también la puedes adaptar, como en el caso de las otras normas anteriores que vimos, precisamente con cambios para aterrizarla al nivel local y de esa manera se pueda descargar de manera gratuita. Esta norma no se la puede descargar de manera gratuita porque hay que pagar un derecho de autor a la ISO en este caso. Es por eso que no se la van a poder encontrar para descargarla de manera gratuita a menos de que se haga ese pago. Información técnica que debemos conocer, que la línea Thermomax, en este caso sus diámetros nominales ya no son en pulgadas, son milimétricas, las longitudes en 6 metros. Asimismo, como en el caso de los anteriores, no tienen campana. La única línea que hasta ahora hemos visto que tiene campana es la línea soldable. Las demás necesitan uniones para poder hacer un empate entre un tubo a otro. Los accesorios vienen con sus campanas. Como en la información anterior, también asimismo de la línea dorada, también la temperatura puede generar algún tipo de alteración en la tubería a largo plazo, dependiendo de las presiones, tomando en cuenta que todos los productos, en este caso bajo norma, te solicitan que se hagan pruebas hasta 95 grados centígrados. Accesorios muy similares en el caso de la línea dorada, incluyendo los insertos metálicos para poder hacer las transiciones al metal y adaptadores también para poder hacer las transiciones a la línea roscable. Es decir, que yo pueda trabajar una etapa o la primera etapa porque este caso es una línea que es más costosa, precisamente por todo lo que tiene, porque es un producto que es más resistente tanto a la presión como a la temperatura. Entonces, si no quiero colocar en toda la vivienda este tipo de tuberías, puedo trabajarlo una primera etapa donde sale el agua más caliente, lo más cercano, en este caso al calentador. Puedo trabajarlo de esta forma con la línea de termofusión y luego yo puedo hacer una transición a roscable para el resto de la vivienda. Continuamos con nuestra línea.
ahora cambiamos la materia prima, es de nuevo, mejor dicho, es por primera vez polietileno, es polietileno en este caso, de baja y de media densidad. Se fabrican bajo norma de referencia ASTM D2239, la línea Flex. Tenemos la primera línea, es la línea Premium Flex, que tiene en este caso diámetros nominales en pulgadas, media, 3/4, 1, 1,5, 2 y 3/4. Podemos observar que las presiones nominales no son tan altas. Casi siempre se utiliza este tipo de productos para riego. ¿Por qué para riego? Porque para que pueda saltar, en este caso, el aspersor, no se necesita una gran presión, se necesita máximo entre 50 a 70 psi, no más de eso. Y obviamente la longitud del rollo es de 100 metros, puede llegar a 100 metros, y es por eso que en una hacienda tú necesitas una gran longitud de riego y no necesitas tantos accesorios o tantas uniones. Es por eso que se trabaja mucho con este tipo de líneas como es Premium Flex. También tenemos la línea AcuFlex. La línea Premium Flex es de baja densidad. Este producto de aquí es de media densidad, con presiones de 80 psi para su línea en diámetros nominales de media, 3/4 y de 1 pulgada. Toda la longitud de sus rollos son en 100 metros. Finalmente vemos la acometida domiciliaria, con qué accesorios se necesitan para poder hacer la instalación desde la red pública hacia cada uno de nuestros domicilios. Primero necesitas el collarín plástico para que haga la conexión o la derivación de la línea matriz de agua potable, que puede ser en este caso PVC-U, como es la línea Espigo Campana Unión Z, puede ser PVC-O, como es la línea Viax, o puede ser polietileno de alta densidad, como es la línea Aquaflex. Todos estos productos lo vamos a ver en las charlas de infraestructura de agua potable. Haces estas derivaciones con los collarines, que tienen diámetros nominales de 63, 90 y 110 milímetros, sus derivaciones en media, 3/4 y 1 pulgada. Tanto los pernos como las tuercas de este producto son de acero inoxidable y tienen un capuchón metálico que sirven para, en este caso, poder proteger la rosca hembra en el cual se inserta el accesorio para poder hacer la derivación. Y de esa forma, si nosotros exageramos un poco en el torque, no se genere ningún tipo de daño en la rosca hembra del accesorio de polipropileno, como es el collarín. Y así vemos cómo queda una acometida totalmente terminada. Tenemos el collarín, el adaptador para poder hacer una transición de pulgadas a milímetros. ¿Por qué? Porque ahora todas las entidades de agua potable manejan las conexiones por medio de tubería de polietileno de alta densidad, porque la tubería es más flexible y se puede amoldar al terreno, en este caso el cual se va a colocar la tubería. Necesitas el adaptador para poder hacer la transición de media pulgada hasta 20 milímetros. Luego, de nuevo, necesito hacer una transición. ¿Por qué? Porque tanto las válvulas como el medidor trabajan en medidas en pulgadas. Y es por eso que luego tengo que de nuevo hacer esa transición a pulgadas, y asimismo puedo hacer ya la conexión directamente a nuestro medidor y luego hacer el empate, ya sea directamente hacia nuestra vivienda o a una cisterna o a un tanque elevado, dependiendo de cómo sea la instalación de agua potable. Evaluación preliminar del diseño. Aquí vamos a ir viendo y vamos a recordar un poco también lo que vimos en el ciclo de conferencias anterior en la etapa de diseño. Primero, lo que debemos hacer inicialmente es la revisión de todos los planos arquitectónicos, ¿no? Si es una vivienda, dependiendo si es una vivienda de una sola planta o si ya tenemos que revisar varias implantaciones, porque son edificaciones y cada piso tiene su propia implantación. Entonces, es así como vamos nosotros a ir revisando inicialmente los planos arquitectónicos. Luego tenemos que identificar todos los aparatos sanitarios de nuestra instalación. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de una ducha. También tenemos un inodoro y un lavamanos. Entonces, todas estas piezas necesitan trabajar con cierto tipo de caudal, de acuerdo a la solicitud que se haga, tomando en cuenta la norma en la cual estemos trabajando. Recordemos que toda esta información fue explicada en el ciclo anterior, y si ustedes quieren volver a revisar esa información para recordar todos los detalles de esas exposiciones, lo pueden hacer por medio de nuestra página o nuestro canal de YouTube, nuestro canal Plastigama Wavin, y pueden revisar todas las capacitaciones que hemos dado hasta la actualidad de nuestros ciclos de conferencias. Luego vamos a identificar
los ductos y la estructura de la edificación, ¿no? Los ductos, sobre todo en caso de edificios, porque es por ahí por donde van a pasar todas las instalaciones MEP, ¿no? Las instalaciones eléctricas, de plomería y asimismo las instalaciones mecánicas. Van a pasar solamente por ese tipo de ductos. Y también la estructura para que en este caso sepamos por dónde no deben pasar nuestras tuberías para generar algún tipo de interferencia, ya sea con vigas o con columnas. En este caso, por eso es que debemos también tomar en cuenta dónde pasan toda nuestra parte estructural en nuestro edificio. Luego definimos el tipo de instalación y tubosistemas que se van a utilizar en el proyecto, es decir, si yo voy a trabajar con línea soldable, con línea roscable, si es para agua fría o caliente o para termofusión. Todo eso lo debemos definir y saber cuál es el tipo de instalación con el cual vamos a trabajar. Si es solamente agua fría, lo que vamos a hacer en este caso es, ya sabemos que viene la alimentación de agua potable hacia cada una de nuestras piezas sanitarias por medio de una tubería que puede ser línea soldable o línea roscable, nada más. Si es agua fría o es agua caliente, ya sabemos que la alimentación del agua va a llegar hacia un calentador y luego a su vez se deriva para poder llevar con agua caliente a nuestras distintas piezas sanitarias. Entonces ya sabemos que entra, en este caso, el calentador a trabajar y ya debemos utilizar las líneas de polipropileno, ya sea roscable o termofusión. Si la instalación es a nivel de piso, eso también es muy importante conocerlo para saber cuánto va a ser el recorrido de tuberías que yo voy a tener, sea desde el nivel de piso hacia el punto de instalación, o si es desde el nivel de tumbado o una instalación aérea, para saber asimismo el diferencial que yo voy a tener tomando en cuenta el piso terminado de la estructura, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocerlo. Luego, realizar el trazado de nuestras tuberías, enumerando todas las piezas sanitarias y los nudos de consumo, en este caso, y realizar los cálculos de cada tramo de instalación de agua potable, tomando en cuenta todo lo que ya mencionamos en el ciclo de conferencias pasado, ¿no? Tomando en cuenta cuál es el tramo que yo voy a estudiar, cuál es el caudal que va a necesitar esa pieza sanitaria de trabajar, el número de salidas, el coeficiente de simultaneidad. Recordemos que el coeficiente de simultaneidad es el que me indica cuántas piezas sanitarias yo voy a tener abiertas simultáneamente, en el caso de una utilización dentro de las viviendas, el caudal, los diámetros interiores, las áreas, velocidades y luego todas las pérdidas que se van a generar para conocer finalmente la presión que yo necesito para poder hacer la instalación de agua potable. Y terminamos con la elaboración de planos. La elaboración de planos para que en este caso podamos ser muy descriptivos o lo más descriptivos posibles. Primero hacemos la implantación, revisamos la información y detallamos si es agua fría o agua caliente. Ahora se lo hace con colores, antes se lo hacía con tipo de línea, una línea con algo de punto significa agua caliente, con diferencia de agua fría. Ahora es colores, suele ser rojo, agua caliente, azul, agua fría. Debemos ser lo más descriptivo posible. Aquí, por ejemplo, en este caso de este plano, se ve que se detallan los diámetros en milímetros para los recorridos de agua fría y agua caliente. Y lo mejor es que también detallemos la simbología de los accesorios, si trabajamos obviamente en implantaciones, ¿no? Tomando en cuenta cómo puede ser la instalación de un medidor. Así se ve la simbología que usualmente se maneja en todos los planos, los codos de 90 grados, los codos de 45, si es un codo que sube, es un codo que baja, una T que sube, una T que baja, también es muy importante, los tapones, uniones universales, reducciones, válvulas de compuerta o válvulas de globo. Todos esos detalles siempre van a ser importantes. ¿Para qué? Para que el instalador sepa con lo que debe trabajar, ¿no? Entonces, eso es extremadamente importante detallarlo para las instalaciones de los sistemas hidrosanitarios. Y asimismo también podemos hacer un plano isométrico de los detalles. Ya eso va a depender también del diseñador. Los isométricos van a depender mucho de la altura de la tubería a las piezas sanitarias. Es por eso que les había mencionado que es importante saber si la instalación es desde el nivel de piso o es desde la parte del tumbado falso.
¿no? Entonces, estas medidas que vemos, por ejemplo, para inodoro, lavamanos, urinario y bebedero, son medidas desde piso terminado desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, 15 centímetros para el inodoro, 90 centímetros para el lavamano, para las duchas es 1,90 m o 2 metros, tomando en cuenta, dependiendo mucho de eso. Entonces, si son tomadas de esa forma, significa que si yo hago una instalación aérea, va a ser la diferencia, ¿no? En este caso, la diferencia entre el del entrepiso. Entonces, es así como nosotros vamos a poder saber cómo detallar el isométrico de esta forma. En el caso de este isométrico, que sigue siendo el mismo detalle del mismo proyecto que hemos venido viendo hasta ahora, en el detalle de los planos, se lo hace con una instalación aérea. Y este es la modelación en 3D de todo el sistema hidrosanitario. Este es un proyecto en el cual nosotros trabajamos con el diseñador, nos entregó la información de los planos o el detalle hidráulico y nosotros procedimos a hacer el despiece, o mejor dicho, la modelación en 3D para luego hacer el despiece de cantidades. Y obviamente vamos a ser tan detallistas conforme lo tengamos nuestras librerías Revit, nos den la oportunidad de esas librerías Revit. Como vemos ese punto, podemos incluso hacer el detalle de todas nuestras, las llaves de paso que vamos a tener instaladas en el proyecto, si la tubería, como vemos, el color que es un poco gris para agua fría, el color marrón que es para agua caliente, el detalle de los accesorios con el símbolo de nuestra empresa, todo detallado gracias a nuestras librerías Revit y que van a ser parte también de nuestro ciclo de conferencias que vamos a ver más adelante, los detalles tanto para edificaciones e infraestructura. Recordándoles que tenemos nosotros nuestras librerías BIM para Revit, que se lo pueden descargar por medio de la página bim.plastigama.com. Tenemos las líneas de espigo campana y PVC roscable para agua fría, la línea dorada, la línea sanitaria premium que contiene la línea de desagüe y de ventilación, los tanques, la línea Thermomax, la línea Conduit para sistemas eléctricos, la línea de CPVC para sistemas contra incendios. Esta charla también vamos a ver, por ejemplo, este producto en particular. Nos lo va a dictar nuestro compañero Carlos Valenzuela, que nos está acompañando el día de hoy. Y la primera línea de infraestructura, que es la línea NovaFort con todos sus accesorios. Todos estos productos lo vamos a ver en nuestras dos charlas que vamos a dar de líneas o diseños, en este caso, con librerías BIM Plastigama. Ahora vamos ya a la etapa de instalación con tanques de polietileno. Primero vamos a observar cómo se hace la instalación de este tipo de tanques, ¿no? Primero, sabiendo cuál es la forma ideal de elegir el tanque para su uso, en este caso. Primero debemos considerar la dotación, el número de usuarios y el tiempo de suspensión del servicio. Usualmente el diseño se lo hace para el consumo de 24 horas de todas las personas que habitan en esa vivienda. Les recordamos asimismo que toda esta información también es un recorderis de lo que vimos en el ciclo de conferencias anterior. Y luego, si nosotros tenemos cisterna y tanque elevado, el volumen de 24 horas va a ser el 60% para la cisterna y el 40% para el tanque elevado. Y es así como nosotros elegimos los volúmenes de la cisterna, si es nuestro tipo de tanque cisterna, que venía en presentaciones de 1200, 2000 y de 4000, o el caso del tanque elevado en el volumen o la forma que nosotros decidamos o que más nos convenga para su uso. Los accesorios, una vez más, lo vamos a poder observar de los kits. Son adaptadores, codos de 90 grados, codo cachimba, uniones universales, T y neplos. ¿Por qué vemos esto? Porque vamos a ver el proceso de instalación de cada uno de estos accesorios. Primero ubicamos el tanque, obviamente en una superficie que es plana, horizontal, dura, uniforme, indeformable, limpia, continua y libre de irregularidades. Luego hacemos la primera perforación, siempre con una sierra de copra apropiado al diámetro, en este caso del adaptador de tanques que yo vaya a instalar. Siempre las perforaciones en las paredes rectas del tanque o en los sitios designados para poder hacer las perforaciones. Colocamos los adaptadores, ya serían en este caso 2 perforaciones, una para ingreso y otra para salida de agua. Continuamos colocando el codo cachimba para poder hacer el ingreso del agua. Recordamos que este es un codo que tiene una unión que es rosca hembra y otra que es rosca macho. Esto de aquí ya es para el ingreso del agua potable. Hacemos luego las conexiones por medio de las universales y el empate también para tener una separación por medio del neplo.
Luego hacemos la continuación por medio del codo de 90 grados. Instalamos la salida. Si nosotros es verdad que en el kit de ahora no contamos con esta válvula, siempre es necesario, importante colocar una válvula a la salida para poder hacer las limpiezas y mantenimientos de nuestro tanque. Y de esa forma nosotros cortamos el servicio de agua. Podemos colocar una válvula ya sea en el ingreso y otra en la salida. Ya eso va a depender porque también se puede, usualmente la parte de los ingresos se lo hace en el punto de la bomba, donde está conectada la bomba, y se suele colocar una válvula para poder hacer el corte del paso del agua, ¿no? Luego continuamos con la ventilación. Siempre va a ser apropiada o necesaria en este caso, colocada siempre a 20 centímetros por encima del nivel del agua de nuestro tanque. De esa forma nosotros, recordemos que si lo colocamos por debajo del nivel del agua del tanque, se va a empezar siempre a salir el agua por ese punto. Entonces siempre va a ser muy importante colocar la ventilación para que pueda funcionar de buena forma todas nuestras piezas sanitarias, y así es como se ve el diagrama de la instalación totalmente terminada, con el ingreso por la parte superior y la salida por la parte inferior de nuestros tanques. Como cuidados generales, ya para este proceso lo debemos tomar en cuenta la forma de apilar. Si somos distribuidores del producto o vamos a tener varios tanques por un tiempo prolongado, la forma de apilar siempre debe ser hacia arriba, protegiendo de esa forma la boca del tanque, no arrastrar ni golpear los tanques. Ya esto es para un proceso de instalación directamente. No dejar los tanques que se almacenen en posición horizontal, y más aún cuando no tienen tapa. Si hay temperaturas elevadas, se puede llegar a generar ligeras deformaciones, muy ligeras, y va a ser un poquito más complicado colocar la tapa si no ha estado instalada en el momento de que nosotros pusimos el tanque de esa forma. Colocar los adaptadores siempre en las caras rectas de los tanques o en los sitios designados. La instalación sobre una superficie uniforme, y los tanques para uso enterrado siempre con su relleno en los costados, de manera que pueda ser colocado de la forma correcta, que ya vamos a ver más adelante cómo lo hacemos de forma apropiada. Y es así como entramos a la parte del tanque cilíndrico horizontal Titán. Recordemos que el tanque primero es de polietileno, 2 va a estar enterrado. El polietileno es un producto que es menos denso que el agua, y en el caso de que esté el tanque totalmente vacío, es como que coloquemos una burbuja de aire por debajo del suelo. Entonces, nosotros si estamos en presencia de un nivel freático y no tenemos anclado el tanque y no tiene nada de agua el tanque, se va a desenterrar. Va a desenterrarse el tanque precisamente por las condiciones que les había mencionado anteriormente. ¿Cómo anclamos el tanque? Lo anclamos colocando unas vigas en la parte inferior, y con amarras o platinas de anclajes de acero inoxidable lo vamos a tener fijo en el suelo en el caso de que el tanque esté totalmente vacío y tengamos presencia de niveles freáticos. Otra forma es colocando una losa en la parte superior, para que de esa manera nosotros no tengamos ese problema de flotabilidad en nuestros tanques. ¿Cómo se los instala este tipo de tanques? Como les había mencionado, se debe hacer una sobreexcavación de 30 a 50 centímetros para luego hacer el relleno lateral en el tanque. Y si estamos cerca de una edificación, debemos tratar de separarnos por lo menos 3 metros. El suelo donde se va a colocar el tanque cisterna debe ser lo más plano, la superficie inferior, obviamente para evitar en este caso que no quede volteado o no haya ningún tipo de problema en la base del tanque. La profundidad de la excavación del tanque cisterna será como mínimo la altura del tanque más 15 centímetros, y en casos de terrenos blandos voy a hacer una excavación adicional de 50 centímetros para colocar un material que sea firme, un material pedregoso que me permita tener una superficie sólida debajo del tanque. La excavación, obviamente, hacerla lo más posible con equipos mecánicos como la retroexcavadora, si no nos va a tomar muchísimo más tiempo hacerla solamente con personal. Y si estamos trabajando con niveles freáticos donde podemos tener terrenos inestables, tomar en cuenta una inclinación en la excavación para que en ese caso, si nosotros estamos trabajando en la excavación, no tengamos problemas de que el suelo se nos vaya a venir encima a las personas que estemos haciendo la instalación del tanque. Así lo vemos cómo se lo va izando, tomando en cuenta que se trabajen o con fajas o con cabos,
Vamos moviendo el tanque hasta colocarlo ya en el punto donde se realizó la excavación. Ese tanque en este ejemplo es un tanque de 4 metros cúbicos o de 4.000 litros. Lo vamos colocando sobre una superficie firme, luego vamos colocando el material de relleno en los costados cuyas piedras no sobrepasen los 3/4 de pulgada, haciendo compactaciones laterales en capas de 20 centímetros. Va a depender mucho de la sobreexcavación que haga, es que si utilizo apisonadores manuales o trabajo con apisonadores mecánicos, como por ejemplo los zapitos, las bailarinas o las saltarinas, como también se llaman, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la sobreexcavación que yo realice. En este caso, lo estaban trabajando con un apisonador manual, porque no había mucho espacio. Recomendaciones finales para la instalación de los tanques. Utilizar sierras de copa apropiada, no hacerlo de manera manual. Muchas veces quedan poco ortodoxas las perforaciones porque lo hacemos con sierra de una mala manera y en ocasiones puede ser que el caucho no logre generar la hermeticidad suficiente. Entonces es por eso que se lo debe hacer siempre con sierras de copa apropiadas. Hacer las perforaciones solo en los sitios designados, no almacenar los tanques en posición horizontal, la instalación de los tanques siempre sobre una superficie plana y lisa, como lo habíamos mencionado anteriormente. En caso de utilizar tanques de tipo de uso industrial distintos al agua, se comunican con nosotros para poder validar su uso. Y en este tipo de tanques, sobre todo en los de gran volumen, siempre se deben instalar ventilaciones para que pueda trabajar el tanque sin ningún tipo de problemas con presiones positivas en el caso del llenado o presiones negativas en el caso de la succión para la salida. Todos estos casos son reales y es por eso que nosotros debemos permitir que las ventilaciones hagan que se equiparen las presiones a la presión atmosférica y no tengamos este tipo de problemas o inconvenientes. Siempre que tengan un tanque de gran volumen, nos pueden solicitar asesorías para su instalación en cualquiera de los casos que vayan a trabajar, ya sea en la línea estándar o en la línea de uso industrial. Vamos a ver ahora el proceso de instalación de las tuberías de PVC para presión, la línea espiga-campana. Siempre tomando en cuenta que las ventajas de trabajar con uniones soldables, la alta resistencia a las uniones. ¿Por qué? Por la soldadura líquida con la cual se trabaja. No se requiere energía eléctrica para su instalación, como vamos a ver en el caso de la línea de termofusión, que sí se necesita eso. La rapidez con la cual se lo hace, muy rápido trabajar con soldaduras líquidas y pocas herramientas para su instalación. Estos son los detalles de cómo se instala o cómo se trabaja la instalación de la línea soldable. En nuestras hojas técnicas se va a detallar esta información, pero aquí vamos a ver un pequeño video donde se va a poder observar cuál es ese proceso que se estaba detallando en la hoja técnica. Primero, si el tubo no sale, es un corte de tubo, siempre salen los tubos, casi siempre salen biselados dependiendo del diámetro, le hacemos el bisel, quitamos las rebabas para que obviamente no generar ningún tipo de suciedad en la línea de agua potable. Lijamos el tubo de esa manera uniforme, como se observa que lo hace el compañero instalador. También lijamos la campana, lo hacemos para poder sacar esa cera parafina, que es la que le da el brillo al tubo. Hacemos la limpieza por medio de la polilimpia o preparador de superficie. Hacemos la limpieza tanto en el espigo soldado del tubo, como también en la campana del accesorio que se va a soldar. Ahí vemos cómo se hace la limpieza en los dos casos, una vez que han sido soldados para mejorar el perfil de anclaje de la tubería de PVC. Luego aplicamos la soldadura líquida dependiendo del diámetro con el que estemos trabajando. Hacemos una colocación de una capa uniforme que no se coloque en exceso. Ya vamos a ver más adelante por qué hacemos esta recomendación. Hacemos luego la inserción del espigo en la campana y luego un cuarto de giro para poder terminar con el remate, quitando el exceso de soldadura y haciendo un cordón ahí en el acabado del tubo con respecto a la campana. Y listo, es así como hacemos cada uno de los ensambles en la línea espigo-campana. Información técnica que ustedes pueden conocer son los rendimientos de instalaciones de tuberías. Aquí vemos el rendimiento tanto de la polilimpia como en la calipega en sus presentaciones en 946 centímetros cúbicos o 1 litro también. En este caso vemos los diámetros 20, 25, 32 hasta 200 milímetros, que es
el diámetro bajo el cual se fabrican este tipo de tuberías, los diámetros nominales, y vemos, por ejemplo, que en el caso de la tubería de 25 milímetros, con 1000 centímetros cúbicos o 946 centímetros cúbicos de polilimpia, podemos utilizarlo hasta 201 ensambles. Y la calipega, en este caso, porque es el diámetro de 25 milímetros, vamos a ver la diferencia de los diámetros, se pueden hacer hasta 193 ensambles, ¿no? Se pueden instalar por hora de trabajo, por cada grupo de trabajo, hasta 120 metros lineales, y usualmente solamente se necesita una sola persona para poder hacer la instalación, ¿no? Estas son informaciones técnicas que nosotros sacamos de rendimientos. Cabe recalcar que esto es un rendimiento controlado, porque cuando estamos en obra trabajamos muy rápido, entonces nosotros sacamos o mojamos el trapo para poder colocar la polilimpia y no nos importa el exceso, si se riega un poco, entonces ya vamos perdiendo algo de rendimiento. Hacemos la limpieza y luego asimismo la calipega o la polipega que utilicemos, ponemos con la brocha o el aplicador y luego asimismo puede coger y regarse un poco en el suelo y yo hago la aplicación de la soldadura líquida. Entonces, eso puede llegar a hacer reducciones de estos tipos de rendimientos, a pesar de que nosotros al momento de sacar este tipo de cuadros tomamos un poco en cuenta eso que ocurre en los proyectos o en obra. ¿Pero qué es una soldadura de PVC? Es una mezcla de resina de PVC con un disolvente, ¿no? Que puede ser acetona o cualquier tipo de producto que nosotros en este caso estemos trabajando. ¿Con qué otro nombre se lo conoce? De mala manera se puede decir, es pegamento, adhesivo o cemento solvente, que ese es el término técnico, a este tipo de productos, porque esos son los nombres que vulgarmente se conocen, pero su nombre técnico es cemento solvente o soldadura líquida. ¿Por qué? Porque suelda el tubo con respecto tanto al espigo hacia la campana, porque es un material que es abrasivo. Entonces, suelda la pared interna de la campana con la pared exterior de la soldadura. Aplicando primero, siempre como les había mencionado, la polilimpia o preparador de superficies para todos los diámetros. La polipega solamente hasta diámetros de 110 milímetros. Tenemos una polipega extra fuerte de secado rápido. Nos va a servir para que, como su nombre lo indique, se seque más rápido, puede hacer las pruebas de presión de forma más rápida, como vale la redundancia, estoy repitiendo rápido varias veces, es precisamente porque para eso sirve este tipo de productos. También solamente hasta 110 milímetros, la calipega hasta 160 milímetros y la calipega grandes diámetros para diámetros mayores a 160 milímetros, que yo puedo trabajarlo con 200 milímetros o más, porque antes sí se fabricaban tuberías, espigo o campana de mayor diámetro, pero por ahora se está trabajando solamente hasta 200 milímetros. Y la parte del cuarto de giro, que es la que nos sirve para, en este caso, colocar de manera uniforme, o se riega de manera uniforme toda la soldadura líquida, tanto en el espigo como en la campana. No es que nosotros nos inventamos esta información, sino que se la obtiene de la STMD 2855. Es aquí donde te indica que la mejor forma de hacer la instalación es con este cuarto de giro para que de esa forma tú puedas generar uniformidad de la soldadura tanto en el espigo como en la campana. Es esa la forma como nosotros hacemos la recomendación de la manera técnica, tomando en cuenta esta norma. Pero ¿por qué no debemos tener exceso de soldadura líquida? Primero, tomar en cuenta hacer el acabado, como se vio en el video, donde saca todo ese exceso de soldadura y deja solamente ese sello de seguridad alrededor de la parte externa del espigo y la campana. Pero si nosotros trabajamos con una soldadura en exceso, recordemos que podemos colocar la parte de la soldadura, puede quedar el exceso en la parte superior, pero siempre se va a regar hacia el punto más bajo, hacia el inver del tubo. Hasta ahí va a llegar la soldadura líquida. Y si nosotros estamos trabajando en una línea de una gran longitud, recordemos que estos son circuitos que suelen ser cerrados, entonces va a tomar más tiempo que la soldadura líquida se seque. Entonces, esa soldadura, como es abrasiva, puede generar daños a largo plazo en esos puntos donde va a tomar más tiempo de que se seque la soldadura. Y se pueden llegar a generar fisuras, como se ve ahí en la foto. Es por eso que debemos ser muy técnicos, o la persona que instala debe tener conocimiento de eso para no generar este tipo de problemas debido al exceso de soldadura, que no se generen este tipo de daños. Es muy importante eso y no se debe trabajar con exceso. Recomendaciones para la instalación: que previa la operación del sistema, realizar las pruebas de presión y estanqueidad.
según corresponda para garantizar su correcta instalación. Previo al desarrollo de las pruebas, verificar el correcto anclaje de tuberías y accesorios. Estas dos indicaciones se utilizan en todos los productos que son para agua potable a presión, las líneas de agua a presión, que vamos a verlas repetidamente en todos los productos que vamos a ver su proceso de instalación. Previo al evitar la soldadura líquida en exceso, y como ya les había mencionado, aplicará siempre en lugares abiertos. Recordemos que estos son líquidos que son fuertes, tienen químicos que obviamente pueden generar algún tipo de resequedad tanto en la vista o también en las fosas nasales si estamos en lugares cerrados. Realizar las pruebas de presión 24 horas después del último ensamble soldado. Realizar el cuarto de giro, como les habíamos mencionado, y podemos realizar una comprobación en seco de la unión tanto del espigo y la campana y saber por si acaso que si en algún momento llegamos a observar que entra con mucha holgura, puede ser que tengamos un diámetro reducido en el tubo. Entonces podemos hacer esa revisión en seco, ¿no? Eso también es muy importante hacerlo. Ahora pasamos a otra línea de agua potable fría, que es la línea de PVC roscable. Como les había indicado en el caso anterior, su proceso de instalación se lo detalla en nuestra hojita técnica, pero aquí vamos a ver el video de cómo se hace una correcta instalación. Utilizamos la tarraja con la rosca NPT. Ya vamos a ver cuál es, por qué se llama esta rosca NPT, o cómo se labra también esa rosca NPT. Lo vamos haciendo y llegamos hasta el tope del dado, del dado el cual genera la rosca, ¿no? Sacamos las rebabas, limpiamos muy bien el producto, en este caso, haciendo la limpieza, quitando todas esas rebabas que pueden después generar algún tipo de atasco, sobre todo en la grifería. Aplicamos el sellarrosca. Vamos a hacer una instalación para el caso de agua fría tipo sándwich. ¿Cómo es tipo sándwich? Primero el sellador, luego la aplicación del teflón en 4 o 5 vueltas, no más de eso. Y luego de nuevo volvemos a colocar el sellarrosca. Ese es el tipo sándwich, como se conoce la instalación, que las debemos o las podemos hacer sin ningún tipo de problema en la línea de agua fría. Y hacemos el ensamble. Vamos haciendo el ensamble. Si es de diámetros de media pulgada o 3/4 de pulgada, lo podemos hacer de manera manual. Si son diámetros mayores, podemos trabajar en este caso con una llave de tubo para poder insertar todos los hilos. Y ahí en este caso podríamos mejorar la instalación colocando a lo mejor un trapito o algo que proteja el accesorio y no genere después la huella del accesorio. Hacemos el remate final sacando el exceso del sellarrosca y listo, tenemos una instalación terminada. ¿Qué es la rosca NPT? En este caso, los americanos todo le hacen norma, todo le hacen algún tipo de norma y es así como nace la National Pipe Thread, que es la norma que te indica cómo tú debes hacer una rosca de este tipo, que tenga su forma cónica, la cantidad de hilos que se tallan para cada una de las herramientas que se utilizan para tallar, o mejor dicho, las tarrajas que se utilizan para tallar los hilos de esta rosca, pero también así tenemos otro tipo de roscas como son la BSP, que es la British Standard Pipe. Esta es una rosca que es totalmente recta, no tiene la misma cantidad de hilos, entonces es así como se norma o se trabaja. Aquí a nivel local se trabaja casi siempre todos los accesorios con rosca NPT. Si hay por ahí algún tipo de accesorio que se pueda manejar con este tipo de rosca BSPT, pero casi siempre se trabaja, y o por lo menos todos los accesorios o todas las roscas con las cuales se trabajan sistemas de agua potable, se trabajan con rosca NPT. Aplicación del teflón. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Que se trabaja el teflón en roscas de tubería de PVC o metálicas también. Se aplican en sentido contrario a la rosca, es decir, hacia la derecha, para evitar que al momento de generar la rosca yo no vaya a sacar el teflón al momento de hacer la inserción del accesorio en la tubería. Las dimensiones del teflón están determinadas por el tipo de junta en el que se enrolla, es decir, si es PVC o si es metal, utilizar 4 o 5 vueltas. Su aplicación facilita el desmontaje de uniones roscables sin ningún tipo de esfuerzo, sobre todo al momento que yo vaya a hacer algún tipo de reparación o mantenimiento. Y en los puntos terminales se utiliza como lubricante sólido, es decir, en los puntos donde yo voy a colocar los tubos de abasto, que son accesorios metálicos o también las piezas sanitarias, yo coloco el teflón para que me funcione como lubricante y yo pueda hacer la inserción de todos los hilos en la rosca hembra al momento de la instalación. Resultados del exceso del teflón
El teflón que nosotros tenemos tiene un espesor de 0.075 milímetros y nosotros vemos que el espesor de la tubería, como viene marcado ahí, una vez que yo hago la rosca, se ve que en media pulgadas el espesor es de 3.79 milímetros. En este caso, si nosotros generamos 5 vueltas de teflón, aumentamos el espesor en un 3%, pero si hacemos 15 vueltas, yo he visto en obras que colocan hasta 18 o 20 vueltas, pensando de manera errónea que así no voy a tener ningún tipo de fuga, yo puedo llegar a aumentar el espesor del tubo en un 16.5%, lo cual ese exceso de esfuerzo se lo voy a transmitir a la rosca hembra del accesorio, lo cual puede ser un problema, sobre todo cuando tenemos puntos de sobrepresiones, que las sobrepresiones ocurren específicamente cuando la red no se está usando demasiado, es decir, por ejemplo, en la noche yo quiero utilizar, puedo tener sobrepresiones en este caso porque no hay mucho consumo de las demás viviendas. Y asimismo la dilatación térmica va a afectar sobre todo los accesorios. Recordemos que vamos a trabajar en líneas de agua caliente y el esfuerzo que se genera por la dilatación térmica del espigo de la tubería hacia el accesorio puede generar daños. Es por eso que no recomendamos que en agua caliente se trabaje con teflón, sino solamente con sellarrosca, como lo vamos a ver más adelante. Asimismo, la forma correcta de generar las roscas es solamente hasta donde termina el punto de la tarraja, hasta donde da el dado de la tarraja, no más de eso, no debemos ir más. ¿Por qué? Porque si nosotros exageramos y hacemos más, hacemos 2 o 3 vueltas adicionales, el instalador, ¿qué es lo que hace? Es que va a querer que en este caso, todos los hilos ingresen en el accesorio. Y como podemos observar ahí, ingresan demasiado, ingresan mucho sobre la tubería y yo puedo llegar a hacer una reducción en el diámetro nominal hasta un 23%, por ejemplo. Además de que nosotros, en el caso de agua caliente, yo puedo generar un exceso porque va a generarse, de nuevo, así mismo como mencionamos anteriormente, la dilatación térmica y vamos a tener problemas que vamos a transmitirlos en los accesorios. Es por eso que debo hacer la cantidad de hilos necesarios de la herramienta, que suelen ser entre 8 y 9 hilos, no más de eso. Hacer las mismas recomendaciones que mencionamos anteriormente previa a la operación del sistema, hacer la colocación de 4 o 5 vueltas del teflón, realizar la cantidad de hilos necesarias, se puede realizar ajustes manuales o con llaves de tubos para diámetros mayores a 3/4 de pulgada. Podemos realizar comprobaciones en seco para saber que los hilos que se generó la tarraja se hacen en buen estado, porque si no me opone ningún tipo de resistencia e ingresa en seco el espigo en la campana, puede decir que ya a lo mejor mi tarraja está un poco desgastada. Y es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones técnicas para poder hacer una correcta instalación de nuestras tuberías. Continuamos con las líneas de agua caliente, la línea roscable, la línea dorada para agua fría y caliente, la misma indicación de las hojas técnicas que nos podemos descargar en nuestra página web de Plastigama Wavin, donde nos indica cuál es el proceso de instalación, pero aquí en un video vamos a poder observar el proceso que es muy similar en su inicio con la línea de PVC roscable, haciendo la rosca tipo NPT, siempre en el dado te detalla NPT, te detalla la rosca que se genera o que talla el producto, o mejor dicho, la herramienta. Sacamos asimismo las rebabas una vez que completamos o que llegamos hacia el punto final del lado, no más de eso. Quitamos las rebabas también asimismo con la cuchilla. Recordemos que esto, si no las quitamos, esto puede generar taponamiento, sobre todo en el final, en el punto de salida de las griferías. Ahí se pueden ocasionar taponamientos. Y aquí en este caso aplicamos solamente el sellarrosca. No se aplica en este caso el teflón, solamente el sellador, no más de eso. Porque es el sellador el que me genera la hermeticidad en la unión, no es precisamente el teflón. Y luego vamos colocando el accesorio sin ningún tipo de problema. Podemos colocarle también un poquito de sellador en el ingreso de la rosca hembra del accesorio. Vamos haciendo el ensamble. Apretamos sin ningún tipo de problema. Utilizamos la herramienta para diámetros mayores, tomando en cuenta que podemos utilizar a lo mejor un trapito ahí para cubrir y que no queden las huellas o las señas de la herramienta. Y hacemos el borde o damos el acabado final en el sellador. Y es así como terminamos una unión, un ensamble para agua caliente. Los rendimientos también los tenemos, en este caso lo tenemos medido.
tanto un sellarrosca de 100 centímetros cúbicos en media pulgada, podemos utilizarlo para 84 ensambles. Estos son para uniones tipo sándwich. Y en el caso del teflón, en su carrete de 10 metros, se pueden hacer hasta 31 ensambles, ¿no? Todos estos son los rendimientos en uniones tipo sándwich, es decir, que tengo 2 capas de sellador y una capa de teflón. Las recomendaciones, las 2 primeras son iguales o similares a las anteriores mencionadas. Ahora, en este caso, aumentamos que no se recomienda la necesidad de trabajar con el teflón, realizar la cantidad de hilos determinado por la herramienta y tomar en cuenta todas estas consideraciones técnicas para poder hacer un correcto ensamble. Continuamos con la línea Thermomax, la unión por termofusión para agua fría y caliente. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con uniones por termofusión? Son las resistencias a altas presiones y temperaturas. No se requieren productos adicionales para su instalación, es decir, que aquí ya no necesito ni sellador, ya no necesito tampoco el teflón. Rapidez y seguridad en la unión. Alta resistencia a la manipulación en obra, porque por ahí en el proyecto yo pueda generar algún tipo de esfuerzo adicional, pueda desnucar a lo mejor algún accesorio. Este de aquí puede aguantar hasta cierto tipo de golpes y no vamos a generar ningún tipo de daño en la unión o en el empate. Vemos detalles que te indica la hoja técnica. Muy importante las condiciones de termofusión. Por ejemplo, en el caso de 20 milímetros, que va a ser el video que vamos a ver ya más adelante, veamos ahí que indica el tiempo de calentamiento, 5 segundos. El tiempo de trabajo para la termofusión es 4 segundos y el tiempo de enfriamiento 2 minutos. Ya vamos a ver cómo queda. Ahí se ve cómo queda el ensamble totalmente terminado. El video que nos detalla esta información. Medimos inicialmente la marca, hacemos una marca en el espigo para saber cuánto es lo que va a ingresar en el accesorio. Eso también es muy importante. Hacemos la limpieza con alcohol industrial. Este es un alcohol que se evapora muy rápido y por ende, como vamos a trabajar con una plancha calentadora, después no me va a generar problemas de flamabilidad, ¿no? Entonces es por eso que se debe trabajar con alcohol industrial y no con, por ejemplo, con el preparador de superficie como es la Polilimpia, sino con alcohol industrial. Hacemos la limpieza tanto en el espigo como en la campana, prendemos la plancha calentadora, la termofusora, revisamos los tiempos de termofusión dependiendo del diámetro con el cual vayamos a trabajar. Esto es 20 milímetros. Hacemos la inserción de la campana y el espigo del tubo y ahí van a pasar 5 segundos antes de que yo pueda sacar. Son 5 segundos de tiempo de calentamiento. Yo tengo 4 segundos para hacer el ensamble. Ese es el tiempo de trabajo de termofusión. Y luego hacemos la conexión dando un pequeño giro también para que demos paso al tiempo de enfriamiento de 2 minutos, como es en el caso de 20 milímetros. Pero si nosotros usamos en exceso de temperatura o tiempo de calentamiento, ¿qué puede ocurrir? Que yo haga una reducción en el diámetro interno del espigo o de la tubería. Y es por eso que nosotros al generar el esfuerzo se va a poder reducir como se observa ahí en la foto. Se reduce, ese es un corte transversal del accesorio y se ve esa reducción que nosotros tenemos del diámetro interior. Y si en este caso tenemos una poca temperatura o un bajo tiempo de calentamiento, es probable que primero no ingrese el espigo en la campana o 2, no ingrese en su totalidad como se observa ahí en la foto del lado izquierdo inferior. Vemos que no ingresa en su totalidad hasta el tope del accesorio, no ingresa el espigo de la tubería, ¿no? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Recomendaciones para la termofusión, las mencionadas anteriormente, que se repiten en este caso para las pruebas de presión. Cumplir los tiempos que te indican las condiciones de termofusión. La termofusora debe estar siempre, las temperaturas son entre 240 y 260 grados centígrados para hacer una correcta termofusión. Utilizar el alcohol industrial, como ya lo había mencionado, y evitar hacer este tipo de roscas para hacer instalaciones o transiciones a líneas roscables. No se recomienda hacer eso. Para eso hay accesorios o adaptadores, como ya los habíamos mencionado anteriormente, y de esa forma nosotros podemos hacer la transición a líneas roscables. Recomendaciones para instalaciones de agua caliente. Es conveniente siempre instalar llaves de paso para cada ambiente, en este caso para poder hacer mantenimientos de las líneas. Es necesario tomar en cuenta si el abastecimiento es directo, porque dependemos aquí, por ejemplo, de la presión de la red pública, y esta puede cambiar dependiendo de las horas picos, lo cual puede afectar las piezas sanitarias. Y si trabajamos con calentadores o calefones,
es necesario trabajar con válvulas de alivio. También hay válvulas que te sirven para regular la presión, precisamente porque pueden subirse debido a lo que se había mencionado cuando ya no se trabaja en horas picos. Y asimismo, la válvula de alivio me va a servir en casos de exceso de temperatura, donde el agua caliente va a salir por ese punto, y siempre debería haber una rejilla de piso para que se pueda llevar esa agua acumulada que sale en exceso y tenga una línea de desfogue y se pueda ir sin ningún tipo de problemas y no se acumule en nuestro piso, ¿no? Tomar en cuenta esas recomendaciones al momento de trabajar. Otra que también la recomiendan mucho las personas que te venden este tipo de calentadores o calefones es que se trabaje los primeros 20 o 30 centímetros donde el agua sale muy caliente, se trabaje con tubería metálica para que en este caso la tubería es de cobre que se trabaja para estas líneas, unos 20 o 30 centímetros, y luego yo puedo hacer el cambio a líneas soldables sin ningún tipo de problema, línea de termofusión o línea roscable, perdón, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, eso lo podemos tomar en cuenta, que es usualmente la indicación que hacen las personas que nos venden o instalan los calentadores o calefones. Si son instalaciones aéreas, tomar en cuenta el tipo de soportería que se va a utilizar, que la separación de los soportes también va a depender mucho de la temperatura del agua. A mayor temperatura, yo voy a tener menor espaciamiento de los soportes, precisamente porque la dilatación térmica que ocurre al momento de trabajar con agua caliente. Nosotros tomamos en cuenta la información que dice la norma técnica colombiana 1500 para la soportería y te va indicando cuándo es la separación máxima tanto en líneas verticales como en líneas horizontales, y dependiendo asimismo del material de la tubería, si es PVC, si es polipropileno, si es metal, todo esto te lo indica la norma técnica colombiana 1500. El último proceso de instalación es el de la línea Flex. Se la hace de aquí por medio de accesorios de PVC, no son de polietileno. Recordemos que la línea es de polietileno, los accesorios son de PVC. Me permite hacer empates todos bajo presión. Vamos a ver aquí el video de su proceso de instalación. Primero colocamos un lubricante vegetal, lo colocamos tanto en el espigo del accesorio como en la campana del tubo y generamos la presión adicional hasta llegar al tope. Llega ahí al tope, luego colocamos la abrazadera para generar toda la hermeticidad en el sistema y no tengamos problemas después de exfiltraciones debido a las presiones de la línea. Colocamos, apretamos muy bien. Estamos colocando en este caso un Neploflex y hacemos aquí una instalación tipo sándwich, colocando el teflón, también colocamos obviamente el sellador y así podemos hacer una transición por medio de una unión. Podemos hacer una transición a una línea roscable sin ningún tipo de problema o inconveniente. Y vemos la colocación del sellarrosca y luego el empate con la unión para luego ir ya con una tubería, con un neplo, con otro tipo de accesorios de línea roscable. Recomendaciones. Revisar siempre que las presiones para elegir la tubería sean las apropiadas. Recordemos que la línea Flex no tiene presiones tan elevadas como si se manejan las líneas de PVC CW80 o la línea de polipropileno roscable. La línea Flex solamente se debe utilizar para conducciones de fluidos, evitando las instalaciones eléctricas, porque recordemos que en las instalaciones eléctricas tenemos cortocircuitos y estos de aquí pueden generar cierto tipo de llama. El caso del PVC tiene su cualidad de ser autoextinguible. En el caso del polietileno no ocurre eso. Muchas veces se generan esta llama y ¿qué empieza a ocurrir? Se empieza a generar humo. Y en muchos casos lo que ocurre es que en un incendio que se genera a partir de instalaciones eléctricas, muchas veces las personas no se mueren por la temperatura, por el calor del fuego, sino se mueren por el humo, no por inhalar tanto humo. Entonces eso ocurre también y por eso no se recomienda trabajar con este tipo de tuberías para instalaciones eléctricas. Para diámetros mayores a 1 pulgada se puede ablandar un poquito la tubería usando agua caliente, no colocando a fuego directo, por lo que ya les había mencionado anteriormente, sino con agua caliente para ablandar un poquito de polietileno y puede ingresar de mejor manera a los accesorios de PVC con presión. Pruebas de presión. ¿Cuáles son las pruebas de instalación que se hacen para este tipo de sistemas? Las pruebas de presión.
Para otras líneas son las pruebas de estanqueidad, por ejemplo, para desagüe, pero en estos casos se maneja como prueba de instalación la prueba de presión. Se recomienda realizar las pruebas de presión una vez colocadas todas las tuberías y antes de rematar muros, techos y losas. Previo al desarrollo de las pruebas de presión, verificar el correcto anclaje de tuberías. Usualmente lo hacemos con mezcla, ya vamos colocando mezclas en todo el recorrido de tubos, dejando los accesorios vistos para que de esa forma sepamos por dónde está fugando agua al momento de hacer una prueba de presión que no sale de la manera correcta. Es importante purgar todo el aire del sistema haciendo un control con llaves de corte instaladas en toda la línea. Las pruebas se realizan con bombas manuales, ya vamos a ver que tienen manómetros, vamos a ver eso más adelante en el video. Adicionalmente se deben tapar todos los puntos de griferías o salidas de agua y en el caso de edificaciones no quiere decir que yo voy a hacer a todo el edificio a meterle agua por medio de la bomba manual, si no nos demoraríamos una eternidad. O el pobre brazo del hombre que instala tendría que tener un brazo kilométrico para poder hacer este tipo de pruebas, sino que se la hace por ambientes o por pisos, dependiendo del recorrido. Y de esa forma nosotros podemos hacer las pruebas de presiones en edificios. ¿Qué es lo que nos indica Interagua? Sí es verdad que las pruebas de presión que te indica aquí Interagua son para sistemas de infraestructura, pero usualmente se lo toma de la misma forma para sistemas de presión en viviendas, que las cuales se generan con una presión que sea 1.5 veces la presión del sistema, siempre y cuando no sobrepase la presión nominal del accesorio que tenga la menor presión nominal, vale la redundancia. Es decir, que si yo tengo un accesorio que tiene 1 MPa y tengo otro accesorio que tiene, o una tubería que tiene 1.6 MPa, significa que yo la prueba de presión de ese sistema no puede sobrepasar las 145 PSI o 1 MPa. El 1.5 veces la presión del sistema no puede sobrepasar esa presión para no afectar tanto tuberías como accesorios. Y en las pruebas internacionales te indican muchas veces que, y en el caso de Interagua te indica que los tiempos de la presión debe ser durante 1 hora, si es que no ha bajado un más o menos 5%, no he tenido desfases de la prueba de presión. En el caso de, por ejemplo, de la norma técnica colombiana, te indica asimismo que la prueba de presión debería ser durante 4 horas y sostenerlo con una tolerancia del 2%. Y en el caso de la norma brasileña 5626, te indica que lo mismo con respecto a cuál debe ser la presión del sistema. Aquí vamos a ver un video de la bomba manual de presión. Ejercemos la presión, vamos colocándola, llevando agua a la línea, purgando todo el aire del sistema. Una vez que purgamos, tenemos que llegar hasta el punto más alto del sistema, colocamos los tapones. Este es el punto más alto, que sería el punto de una ducha. El anterior sería el punto de un lavamanos. Colocamos el tapón y luego vamos generando presión en la línea hasta llegar a la presión que requiere la prueba, ¿no? La terminamos dejando o marcando en el manómetro. Ahí te va a marcar cuál es la prueba de presión, la presión de prueba, mejor dicho, y listo, hemos terminado con una prueba de instalación. Y ya para finalizar, vamos a ver cuáles son los errores más comunes que ocurren durante el proceso de instalación de sistemas hidráulicos. Por ejemplo, ahí en esa foto se ve cómo alguien decidió, para poder pasar una canaleta de instalación eléctrica, bajarse un tramo de una viga sin ningún tipo de problema, pensando que no va a ocurrir nada con eso, lo cual es erróneo. Pero ¿qué es lo que nos dicen nuestras normas NEC? Si nosotros las descargamos o las vemos en la página www.habitatyvivienda.gov.es, nos dice que en la norma NEC, que es de estructuras de hormigón armado, para elementos ahogados o embebidos, que obviamente que serían en este caso las tuberías que van a estar empotradas en losas, no pueden tener, su diámetro exterior debe ser menor a 1/3 de la altura de la losa. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y que no debe desplazar ningún acero de refuerzo, excepto que lo indique un documento del proyecto. Y que debe haber una separación mínima entre un tubo y otro, que no debe ser menor a 3 veces su diámetro o ancho, para que tenga un recubrimiento de hormigón mínimo de 40 milímetros para superficies expuestas a la intemperie o al suelo y de 20 milímetros para otras superficies. En el caso de la norma NEC de mampostería estructural, recordemos que tenemos 2 tipos de mampostería, la mampostería estructural y la mampostería confinada. La mampostería confinada es la que tiene el marco de columnas y vigas,
y luego se coloca la mampostería para poder hacer las separaciones de ambientes. La mampostería estructural es una mampostería que funciona todo en conjunto, es una estructura completa, es un muro que trabaja en conjunto con toda la estructura. Y se pueden embeber tuberías en los muros de mampostería siempre y cuando se coloquen en celdas no inyectadas y que tengan un diámetro menor a la dimensión de la celda. Para el caso de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros, en el caso de tuberías o ductos, los proyectos de instalaciones deben hacerse de tal forma que la colocación y eventuales reparaciones puedan materializarse sin dañar o afectar la mampostería, sobre todo en el caso de mamposterías estructurales. Va más llevado a ese punto. Las tuberías o ductos no deben colocarse a lo largo de los huecos de las unidades de mampostería que lleven armaduras, como les había mencionado en el caso de mampostería estructural. Y los muros solamente se pueden picar para alojar tuberías en los siguientes casos. Una, que los muros deben estar construidos con unidades macizas, unidades huecas verticales con relleno total de todos esos huecos, donde se hacen todo este tipo de picados. El recorrido de la instalación vertical solo se extiende al 50% o menos de la altura del muro y la profundidad de la perforación o el picado de la mampostería no debe ser menor al quinto parte del espesor del muro. Entonces, estas son recomendaciones que te dan las normas NEC. Y en el caso de estructuras de acero, hay zonas que se llaman zonas protegidas, que es donde ocurren las deformaciones inelásticas, y es ahí donde te indica que en esas zonas protegidas no debe pasar ningún tipo de ingeniería en este caso, ¿no? Estamos hablando de instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, no debe pasar nada, sino entonces debemos tomar muy en cuenta eso en el caso de estructuras de acero. Para el caso de instalaciones e edificaciones, tomar en cuenta que debemos tomar en cuenta que deben existir ductos para que pueda pasar todas las instalaciones MEP, en este caso, sin ningún tipo de inconvenientes y afectaciones de toda la mampostería o peor aún, del sistema estructural de la edificación. Hay ciertas normas que te permiten, en este caso, embutir hasta diámetros de 50 milímetros en estructuras de hormigón armado, no más de eso. En losas, obviamente, sí se puede tomar en cuenta que se puede quedar embebida hasta 110 milímetros, tomando en cuenta el espesor de la losa en el cual se va a colocar. ¿Por qué tenemos que llegar a 110 milímetros? Precisamente por los desagües que van a tener. Pero hay otros casos que ya tenemos que se manejan con instalaciones totalmente aéreas y que ya no van embebidas en concreto, entonces ya no trabajaría de esa forma, ya no trabajaría embebido y podría trabajar con losas alivianadas sin ningún tipo de problema. ¿Por dónde deben pasar entonces las líneas que tienen diámetros mayores a 50 milímetros? Por columnas falsas o que deban ser fijadas a las columnas por medio de abrazaderas. Eso se debería hacer. Si nosotros trabajamos con tuberías que van a ir empotradas, como en este caso, ahí se ve que está, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si ese es un bloque de arcilla, pero nosotros empezamos a picar, podemos picarlo con mucho cuidado, lo podemos hacer incluso con máquinas, con sierras, que me hagan un corte totalmente recto, pero nosotros cuando ya tenemos el empate con uniones de desagüe, queremos picar y se puede romper totalmente el bloque. Entonces eso suele ser un problema y nosotros tenemos que dejar totalmente rellenado de concreto esa área que está afectada. Es por eso que debemos tratar de evitar picar tanto la estructura de mampostería, en este caso, para no tener este tipo de inconvenientes en caso de que ocurran sismos. Ya hay obviamente estudios que te indican que en casos de que tú no trabajes con columnas falsas o también a su vez con ductos, pueden ocurrir este tipo de problemas en casos de sismos fuertes, donde los primeros lugares afectados en una mampostería son precisamente lugares que hemos picado y que no hemos tomado en cuenta recomendaciones. Por ejemplo, que en este caso se utilicen mallas para me puedan generar un refuerzo en las áreas que están picadas antes de colocar yo el mortero para poder rellenar estos espacios. También otra recomendación es trabajar con bloques alveolados, es decir, con bloques que tienen espacios en medios que son bloques particulares que tienen espacios más grandes y por donde yo puedo pasar en este caso toda la estructura de agua potable o de desagüe sin ningún tipo de inconveniente. Luego, obviamente, debo rellenar después todos estos espacios vacíos por donde pasa esta estructura para evitar los problemas de vibraciones, sobre todo cuando hacemos las pruebas de presión, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otro problema que puede ocurrir es la rotura de tuberías por medio del vibrado. Cuando nosotros trabajamos con tuberías embebidas en concreto, por ejemplo, en una losa, nosotros metemos el vibrador
y de esa forma podemos generar daños si nosotros estamos muy cerca de una tubería de PVC. Podemos generar una rotura del tubo, por ende debemos tener mucho cuidado. Otro problema que llega a ocurrir es que nosotros querramos pasar toda nuestra estructura sanitaria por medio de toda nuestra parte estructural de nuestra edificación, es decir, por medio de vigas o por medio de columnas sin ningún tipo de problema. Puede ser tan solo una sola tubería nada más de desagüe de 110 milímetros, o puede ser un grupo de tuberías de agua potable o instalaciones eléctricas. Todas esas pueden afectar tanto la columna como la viga. En este caso, nosotros hemos dejado ahí un punto donde puede ocurrir una junta fría sin ningún tipo de inconvenientes, porque precisamente yo dejé de fundir esa viga por dejar el paso de nuestra instalación hidráulica o instalación sanitaria. Eso suele ser un problema muy grande o puede afectar mucho. También nosotros podemos quitarle o reducir, en este caso, el recubrimiento a los aceros por instalar ya no la tubería en medio de la estructura de concreto, sino al lado, nada más. Entonces, eso suele ser también un inconveniente porque debe tener su recubrimiento mínimo el acero para que no se afecte. Recordemos que nosotros vivimos en zonas costeras y sobre todo la gente que vive en la playa o en lugares donde hay un alto grado de salinidad tiene que tener el recubrimiento del acero para evitar que no haya problemas después de oxidación de esto. Entonces, recordemos que en el sismo que ocurrió en Manabí en el 2016, muchas de los estudios que se hicieron luego se veían que las estructuras de concreto no tenían nada de acero precisamente porque la salinidad había afectado totalmente esta estructura. Entonces, eso es un problema. Debemos tener mucho cuidado con eso y peor aún, doblar el acero para que pueda pasar nuestra instalación sanitaria. Eso es muy importante. ¿Cómo sería la forma incorrecta? Es que nosotros no tengamos espacio ni siquiera por el tamaño del bloque para poder hacer el embebido correcto de nuestra instalación hidráulica o instalación sanitaria. Lo correcto sería dejar el espacio suficiente, colocar chicotes que cubran un bloque, un segmento de un bloque con respecto al otro, con acero número 8, y también se puede colocar una espiral de alambre alrededor de la tubería, o en este caso también de la columna falsa que yo vaya a instalar, para que podamos mejorar en este caso el desempeño de este tipo de instalaciones al momento de sismos. Tomar en cuenta también que cuando embebemos en estructuras de concreto, si no son productos de buena calidad o tengan el SDR, es decir, la relación diámetro-espesor de la manera correcta, en una estructura de concreto, los esfuerzos mayores se van a ocurrir siempre en el segundo cuarto, medido desde abajo hacia arriba, de una estructura de concreto. Es decir, si tenemos una estructura de concreto de 2.5 metros a los 63 centímetros, tengo los mayores esfuerzos que van a ocurrir en ese tipo de estructuras y puede ocurrir daños de la tubería, como se observa en ese caso, no solamente por el esfuerzo, sino también por el fraguado. Es por eso que en muchos casos se recomienda que se llene con agua a temperatura ambiente, no agua a presión, para que el aumento de temperatura no vaya a afectar las tuberías cuando están embebidas en concreto. Eso también es una buena forma de instalarlo. Y este es el final. No calentar tuberías siempre va a ser algo que vamos a indicarlo, sobre todo tomando en cuenta en instalaciones de agua potable. Es poco probable que se generen agua potable, más se utilizan en desagüe, y eso lo comentará mi compañero Carlos Valenzuela en su momento. En agua potable es muy poco probable, pero en el caso de agua potable, sobre todo en líneas que son roscables, necesitas mayor tiempo de temperatura, es decir, que necesitas va a estar más expuesta a altas temperaturas la tubería para que se pueda calentar y se pueda doblar sin ningún problema la tubería, y eso puede generar reducciones en el diámetro interno, o también pueden generar o degenerar el acabado externo de un tubo, como se ve en la foto del lado derecho, donde una tubería de PVC se ve incluso hasta porosa por la cantidad de temperatura durante un tiempo que es muy prolongado. Más o menos si nosotros medimos para que se pueda doblar un tubo, se necesita entre 1 minuto y 1 minuto y medio para que se puedan hacer esas flexiones. Por eso no se recomienda hacer eso, sino trabajar en este caso con accesorios para poder hacer ese tipo de trabajos y pueda generar ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Y es con eso que terminamos el día de hoy nuestra capacitación, tomando en cuenta que el 30 de junio, el próximo jueves,
mi compañero Carlos Valenzuela va a generar su charla de criterios técnicos sobre procesos constructivos de sistemas de desagüe, ventilación y evacuación de aguas lluvias en edificaciones con sus experiencias en obras respectivamente, ¿no? Esa es la charla que vamos a tener para el próximo jueves, para que por favor estén atentos y también se puedan unir a esa conferencia que va a estar muy buena y que la va a dictar Carlos Valenzuela. Ahí vemos todos los detalles de toda su exposición que va a tener o todos los temas que van a tratarse ese día. El jueves 30, les repito, de 6 a 7 y media va a ser nuestra capacitación. Y es así como terminamos la capacitación del día de hoy y le damos paso a las preguntas y respuestas de nuestra capacitación del día de hoy. No sé si, Carlos, ahí me puedes ayudar un poquito con eso. Sí, Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación, excelente. Has hecho un recorrido desde las tecnologías, cómo se instalan, los errores más comunes en obra. Sin duda alguna ha sido muy, muy importante lo que nos has compartido la noche de hoy. Bueno, antes de empezar con las preguntas, nada más mencionarle, hay muchas personas que están consultando sobre la asistencia. La plataforma automáticamente nos da el listado de las personas que se han conectado, así que pierdan cuidado, no se preocupen, no es necesario que escriban o que dejen sus datos. La plataforma nos entregará el listado de las personas que se conectaron. Bueno, Eduardo, tenemos varias preguntas muy interesantes. En honor al tiempo, pues vamos a tratar de condensar algunas de ellas que han sido preguntas en común. Nos consultan, la primera pregunta que nos hacen es sobre la vida útil o la durabilidad de nuestros productos. Si nos puedes comentar un poquito más respecto de la vida útil, tanto de las tuberías como de los tanques. Claro que sí. Recordemos que todos los productos que nosotros tenemos los fabricamos para 50 años de vida útil sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando tomen en cuenta todos los detalles que nosotros indicamos para su proceso de instalación. No van a tener ningún tipo de problema. Estas tuberías y accesorios están hechos y los tanques también, para que trabajen durante 50 años sin ningún tipo de inconveniente. Todos los productos de uso enterrado. Tomando en cuenta también que tenemos para las líneas de agua caliente, se puede llegar a reducir un poco esa vida útil, precisamente por las dilataciones térmicas que van a ocurrir al momento de trabajar o hacer los recorridos de agua caliente, ¿no? Entonces, para eso nosotros en la hoja técnica entregamos esa información para que tengan una referencia de eso y puedan tomarlo en cuenta al momento de hacer ese tipo de instalaciones. Perfecto, Eduardo. Brian Vidal nos hace una consulta respecto de la diferencia entre el tipo de tanques de uso superficial y enterrado. Nos dice cuál es la principal diferencia, aparte obviamente de cómo se instalan, o si es que la diferencia consiste en el tipo de orificios de entrada y salida para cada tanque. Claro que sí, muy buena pregunta. Los tanques de uso superficial, como ya les había mencionado, tienen sus caras rectas y también sus puntos por donde deben hacer las perforaciones. Pero también, asimismo, los tanques que son para uso enterrado tienen sus caras rectas también para poder hacer las perforaciones, porque yo tengo que ingresar con agua a esos puntos y luego, a su vez, tengo que sacar el agua también de los tanques de uso enterrado. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes pudieron observar, esos tanques tenían unos refuerzos laterales a los costados que me van a servir para evitar que los esfuerzos que generan tanto el agua como el suelo al momento de estar enterrados no generen una deformación en el tanque. Entonces, es por eso que son fabricados de esa forma y solamente para uso enterrado. Para uso superficial se recomiendan los otros tipos de tanques que pudimos observar en la explicación, pero esa es la gran diferencia. Los otros tanques no tienen esos refuerzos y por ende no van a funcionar de manera apropiada si nosotros los llegamos a enterrar. Gracias, Eduardo. Javier Consuegra nos pregunta, ¿el tanque cisterna sirve para uso residencial? Claro que sí, sirve para uso residencial sin ningún tipo de problema, tomando en cuenta las consideraciones de diseño que les había mencionado anteriormente, que nosotros para tener o almacenar el agua potable en nuestras casas debemos tener, ya sea en el tanque elevado o en la cisterna o en conjunto, toda la cantidad de agua que nosotros necesitamos para un día de consumo de toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque en caso de que existan cortes, nosotros no tengamos, una vez que se hace el corte de agua potable, no nos quedemos sin agua en el momento. Entonces, nosotros debemos también de procurar eso. Y debemos dividirlo con el 60% de agua para la cisterna y el 40% en el caso del tanque elevado,
si yo trabajo con los dos en conjunto. Si solamente trabajo con la cisterna debe tener el tamaño del 100% del volumen del agua que se va a consumir en todo el 24 horas dentro de la vivienda, tomando en cuenta los volúmenes que mantenemos en nuestras líneas, 1.200, 2.000 y 4.000 litros. Gracias, Eduardo. Manuel Sandoval nos hace una pregunta muy interesante. De hecho, puede desmitificar o romper el mito sobre instalación de algunas tecnologías. Nos dice, tengo una inquietud, la tubería roscable de agua fría, ¿puedo convertirla o puedo hacer una transición soldable utilizando la misma tubería? Claro que se pueden hacer transiciones. Como ya les había mencionado, nosotros tenemos adaptadores, en este caso, para poder hacer las transiciones de una línea con respecto al otro. En el caso de las líneas soldables solamente se manejan con una línea soldable, los accesorios son solamente para líneas soldables, las líneas roscables sí me permiten hacer transiciones de termofusión sin ningún tipo de problema o inconveniente, y es así como yo voy a poder hacer los cambios sin ningún tipo de inconvenientes, no en estos casos. Pero las líneas soldables se manejan solamente como líneas soldables. Es por eso que se utiliza muy poco ese tipo de productos para edificaciones. Casi siempre se trabaja todo con líneas roscables. Es muy poco va a ser algún tipo de instalación que yo maneje con esos diámetros, a menos de que trabaje en este caso con montantes, ¿no? Con montantes en las cuales yo necesite hacer las transiciones. Ahí sí voy a trabajar con diámetros mayores, con diámetros que pueden ser de 63, de 90 milímetros, dependiendo del diámetro del tubo. Ahí sí yo voy a trabajar con diámetros mayores, pero casi siempre se trabaja con medidas roscables. Perfecto, Eduardo. Finalmente, Francisco Jaro nos pregunta, ¿estas nuevas tuberías y aparte las tecnologías que tú has tratado ya están disponibles en librerías BIM? Claro que sí, ya las habíamos mencionado anteriormente, las tenemos, la línea soldable, la línea espigo campana, mejor dicho, la línea de PVC roscable, la línea de polipropileno. La única que no tenemos en este caso es la línea Premium Flex, que es la línea de polietileno. En este caso no la tenemos porque es muy poco probable por ahora que se use en edificaciones. Como ya les había mencionado, no las voy a indicar que se las utilicen en instalaciones eléctricas, para eso tenemos la línea Conduit de PVC. Entonces, por eso es que todavía no se ha generado una librería BIM para la línea Flex, pero para las demás líneas que hemos mencionado anteriormente, todas tienen ya su librería BIM para que puedan ser modeladas en 3D en el software de Revit, que es en este caso con el cual se utiliza. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Las otras preguntas por el tiempo pues van a ser tomadas en cuenta y serán respondidas en las siguientes semanas a través del correo electrónico de los participantes que las han hecho. Eduardo, de mi parte igual agradecerte, sin antes mencionarle también a las personas que nos escuchan y nos están consultando sobre la certificación. No olviden conectarse al ciclo de conferencias magistrales para que al final, a través de un sencillo test o examen, puedan obtener su certificado de aprobación de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Eduardo. Tus palabras finales para el cierre de esta conferencia magistral. Sí. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por el apoyo en esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Veo que han hecho varias preguntas, lo cual es muy bueno porque han estado muy atentos a toda la información que se les ha brindado. Esperemos que haya sido de provecho. Vamos a estar respondiendo todas esas preguntas adicionales por los correos que van a quedar inscritos en la herramienta con la cual estamos trabajando. Y les recordamos una vez más que estas son informaciones de contactos que tenemos de toda nuestra área técnica. Estamos liderados por el ingeniero Jaime Llanes, que es la persona que en este caso nos dio la apertura de nuestras conferencias. Y estamos en la zona norte, lo trabaja el ingeniero Carlos Valenzuela, el ingeniero Joseph Castillo, y en la zona sur, que es la zona costera, lo manejamos por medio del ingeniero Jorge Gavino, y mi persona manejamos toda la información que podemos ayudarles o poderles ofrecer asesorías técnicas para todos los productos que hemos mencionado en esta presentación y que vamos a mencionar a posteriori en las demás conferencias. Una vez más, les agradecemos toda la información que nos han brindado, esperando obviamente que todos ustedes se encuentren muy bien, cuídense mucho, esperemos que todo lo que está pasando en el país pase muy pronto, ¿no? Y que ya no tengamos este tipo de problemas y disturbios, que regresemos a las clases presenciales. Yo siempre voy a creer que eso es lo mejor, sobre todo las personas que son estudiantes en universidades. Siempre vamos a comprender mejor todas las materias estando presencialmente,
pudiendo hacer todas las preguntas necesarias a nuestros profesores, a nuestros instructores, y asimismo laboralmente no nos veamos afectados y podamos continuar trabajando, ¿no? Esperando que todo siga a su normalidad y podamos salir todos adelante. Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Les agradezco muchísimo. Cuídense todos, pasen bien. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Plastigama Guapin. Hey, ¿vieron que ahora Plastigama, referente en la construcción en América Latina, está conectándose con Wavin, empresa global especializada en innovaciones para obras? Están conectando experiencia local con soluciones internacionales. Tu ingenio con innovaciones de afuera. La confianza de quien te conoce con soluciones más sustentables. Plastigama Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida.